o falso, ¿no? Si se comprobaba o no esa igualdad. Es distinta la consigna a la del punto 3. La del punto 3 era verificar que, no me acuerdo cómo estaba redactado, pero directamente era como que esa era la solución y ustedes tenían que intentar llegar a esa solución. En cambio, en Sí, este claro. ejercicio les dice indicar verdadero o falso. Esperen que estoy meta admitir gente, entonces me deja. Profe, yo Sí, lejos de intentar resolverlo directamente, puse falso porque debería ser uno y no tres, pero no intenté resolverlo. claro. Sí, sí, comprendo lo que decís, porque la estructura del número e, ahora lo tengo ahí igual en el archivito para compartirles, es 1 más 1 sobre x elevado a la x, cuando el límite cuando x tiende a infinito. Pero si nosotros queremos resolver este límite, ¿no? No solamente por ahí indicar si es verdadero o falso, que acá ya sabemos que es falso. Queremos resolverlo, queremos saber cuánto da. Deberíamos reemplazar el infinito, o sea, tomar en cuenta como que la x tiende a infinito acá y acá. Perdón que acá era más infinito, que eso es algo importante, ¿no? Ahí. Entonces, la x tiende a más infinito. 1 sobre valores cada vez más grandes, sobre algo que tiende a infinito, ¿cuánto les daba esto? ¿Se acuerdan? 0, 0. 0. Entonces me queda 3 más 0 es 3. Significa que me quedaría 3 elevado a la más infinito. Por eso es muy importante acá tomar en cuenta el signo, más infinito. ¿Qué significa? Que al 3 lo elevo a valores cada vez más grandes, más grandes, más grandes hacia el lado de los positivos, ¿no? Por eso es más infinito. ¿Qué pasaría con la solución? ¿Cómo me van a dar los valores? Va a ser infinito. Claro, más Infinitos infinito también. positivos. Exacto, positivo. Si acá dijera infinito sin el signo, me estoy refiriendo tanto al positivo como al negativo, entonces ahí se nos complicaría resolverlo. Por eso es muy importante tener en cuenta que acá era el límite cuando x tiende a más infinito. Entonces directamente ese límite es más infinito. Por eso es falsa. Aparte de, bueno, lo que dijo el compañero, que la estructura de esto tendría que ser 1 más 1 sobre x elevado a la x. Porque yo buscaba la forma de, no buscaba resolver, ver si era verdadero o falso, lo que buscaba era llegar a la forma esa. Yo pensé que había Del que número restar, e, claro. No ibas a hay que llegar, restar. o quizás haciendo algunos pasos, no, Sí, no, igual ibas a llegar a más infinito como solución. El tema es que por ahí te complicas un montón, por eso yo siempre sí. les digo que verifiquen que se indetermina. A veces les pasa lo mismo con el 0 sobre 0. Empiezan Yo a no sabía factorizar, a hacer si había que Ruffini, y en sumar. realidad, Sí. claro, ahí dejo de compartir, vengo a la reunión a ver si hay alguien más para admitir. Parece que no. Bueno, vamos a comenzar. Les decía a los que ya habían ingresado que tenemos como un largo recorrido hoy. Vamos a repasar un poco lo del número E, con 2 ejercicios o con el que ustedes deseen hacer. Yo tengo ahí 2 preparados y de distinto tipo. Uno en donde había que sumar y restar 1 y otro Joya, porque a mí se me complicaba ahí. y otro de la otra forma, ¿no? El de sumar y restar 1, ese. Sí, porque no entendí dónde sumaba y dónde restaba. Claro, ¿qué pasaba con la suma y con la resta, ¿no? ¿Qué era lo que sumaban y lo que restaban? Bueno, se me fue la imagen. Ahí está. Bueno, vamos primero con eso y después les decía hace un ratito, vamos a trabajar continuidad y si podemos algo de asíntotas, con lo que ya van a poder resolver algunos ejercicios más de la guía. Vamos acá. Entonces, vamos a comenzar con lo del número E. Como les decía, vamos a trabajar 2 ejercicios diferentes con una estructura diferente, pero para que ustedes siempre tengan presente, para obtener el número E hay 2 posibilidades. O sea que puede pasar que la x tiende a infinito o puede pasar que la x tienda a 0. La estructura, fíjense que es diferente. De las 2 maneras vamos a obtener el número E. Y quiere decir que si yo tengo el límite cuando x tiende a infinito y se indetermina de la forma 1 a la infinito,
entonces voy a trabajar o intentar llegar a esta fórmula. Si se indetermina 1 al infinito, pero la x tiende a 0, voy a tener que intentar llegar a esta forma. Fíjense que si x tiende a infinito, 1 sobre infinito es 0. Y 1 más 0 es 1. Me quedaría 1 al infinito. Y es ahí donde se indetermina. No sabemos cuánto vale cuando nos queda 1 al infinito, excepto en esta situación, que en esta situación particular, con esta estructura, si la x tiende a infinito, los resultados de esta cuenta se van acercando al número e. Y lo mismo pasa acá. Si x tiende a 0, 1 más 0, 1, 1 sobre 0 infinito, 1 al infinito, que también va a ser una indeterminación en todos los casos, menos en esta situación, donde está verificado que con esta estructura, si le damos valores cada vez más cercanos a 0, vamos a ir obteniendo valores cercanos al número e, que es aproximadamente 2,71. Entonces quiere decir que puede pasar cualquiera de estas dos cosas. Los dos ejercicios que vamos a trabajar ahora, creo que estamos acá en esta situación, pero no olviden que también podríamos estar acá, en esta. Bien, en el ejercicio 3 les plantea que el límite cuando x tiende a infinito de 1 más 2 sobre x a la x menos 1 tiene que darme e al cuadrado. Entonces la idea es tratar de que esta estructura se parezca a esta, de alguna manera, ¿no? ¿Saben qué? No puse a grabar y no sé, supongo que ustedes graban, pero por las dudas que les pase algo con la grabación, voy a grabar. Bueno, entonces lo que nosotros teníamos que lograr es que esta estructura se parezca a esta, a la del límite cuando x tiende a infinito. Esperen que estaba admitiendo, seguimos. Entonces, no sé cómo lo habrán trabajado el otro día, pero la idea siempre es que acá me quede 1 sobre algo, ¿no? Porque la estructura, como habíamos dicho, de ese número e es 1 más 1 sobre algo elevado a la algo, como digo yo. Esto que está acá abajo siempre tiene que coincidir con el exponente. Hasta ahí vamos bien, ¿no? En este caso, ay, me vuelvo loca. Voy a admitir, vuelvo, voy a admitir, vuelvo y me desquicio. Bien, entonces, la idea es, yo acá no tengo un 1 sobre x, tengo 2 sobre x. Entonces, yo siempre les digo esto. A ver, si yo tengo un 2 y quiero llegar a un 1, podría, por ejemplo, dividir por 2, ¿no? Pero, como esto es una fracción, si divido por 2 arriba, ¿qué tendría que hacer en el denominador también? Dividir por 2. Dividir por 2. Quiere decir que, esto yo lo hice mentalmente, quiere decir que acá si yo divido por 2 numerador y denominador, la expresión que obtenga va a ser equivalente. Pero 2 dividido 2 me va a dar 1, y voy a obtener ese 1. Y en el denominador me va a quedar x dividido 2. ¿Está bien hasta acá? 1 más 1 sobre x dividido 2. Ahora, en el exponente, yo tengo que tener lo mismo que acá en el denominador para lograr formar el número e y que tenga esta estructura. 1 más 1 sobre algo elevado a la algo, a lo mismo. Entonces, ¿qué hago? Lo agrego. Agrego x dividido 2. Ahora, si yo agrego x dividido 2, tengo que agregar el inverso, porque si yo a este x dividido 2 lo multiplico por 2 sobre x, entonces en realidad es como que no estoy agregando nada. Eso me daría 1. Este con este, uy, no sé si me deja marcarlo, este está peleándome, pero bueno, sería esta estructura que está acá, con esta, si yo la multiplico, ¿no? Entre sí, 2 sobre x, x sobre 2, esto se cancelaría y el 2 se cancelaría y me daría 1. Entonces es como que no estoy agregando nada. La idea siempre que cuando yo agrego algo, tengo que ver de agregar su inverso multiplicativo. ¿Para qué?
para que no me modifique el exponente que yo tenía. El exponente que tenía era x menos 1. Ahora, ¿qué pasa? Toda esta primera parte que está acá, ¿qué me daría? Límite cuando x tiende a infinito de 1 más todo esto. E. Todo esto me da E. ¿Qué me falta entonces? Calcularle el límite a este exponente, ¿sí? Porque es el límite de todo esto. Toda esta primera parte me daría E. Ahora le tendría que calcular el límite a este pedacito. Entonces yo acá se los describí. Sí. Sí. No, no importa. Vos lo que tenés que ver siempre es que lo que tenés en el denominador sea igual que lo que tenés en el exponente, para que te dé el número E. Acá en el denominador podrías tener, no sé, 10x, 20x, x sobre 2, ¿sí? Multiplicarlo puedes. Claro, por eso acá como yo tengo x sobre 2, lo que agrego en el exponente es x sobre 2, para que coincida esto con esto. ¿Por qué le puse x sobre 2? Porque mi consigna era esta, mira. No sé si entraste, capaz que entraste recién. Te perdiste ahí, mira, ¿ves? Tu consigna era esta, así. Ahora, esto no tiene la forma del número E. ¿Por qué no la tiene? Arrancando porque acá tenés un 2 y para que sea el número E tenés que tener un 1. ¿Ves? Entonces, para que te dé 1, yo lo que hice fue dividir por 2. Claro, o lo invertís, es lo mismo anotarlo invertido abajo, pero para que ustedes vean de dónde sale. Y acá también dividido 2. Entonces, ¿qué pasa? En el numerador te queda el 1. Y en el denominador te quedó x sobre 2. Y es por eso que llegamos acá. No, de nada. Pregunten lo que no entienden, porque a veces en estas cosas, este es como medio complicado este caso, ¿no? Entonces, a veces es un detalle en donde se están perdiendo y en realidad con una pequeña explicación ya está, sale. Bueno, Profe, entonces todo yo esto, ahí sí, la intenté seguir, lo estaba intentando hacer acá en la hoja y había puesto en el número E después del exponente x sobre 2, multipliqué por 2 sobre x y recién después pongo x menos 1. ¿Tiene que ver el orden del no exponente? pasa nada porque es una multiplicación. Es más, Ok, yo a veces la pongo en distinto orden también, lo podemos poner acá, si les consulto gusta. por las dudas. Claro, yo me No, había ahí llegado a está. eso, pero diferente, así. Sí, a veces lo pongo al principio también, es lo mismo. Como es todo un producto esto, en realidad capaz que si lo anotas así, ahí lo ven también un poquito mejor, que lo que agrego así de un lado, lo agrego al revés. ¿Por qué? Porque esto se cancelaría y es como no estar agregando nada. Si yo agrego x sobre 2 por 2 sobre x, es como no agregar nada. Si hubiese agregado x sobre 4, tengo que agregar acá 4 sobre x. O sea, lo que agrego siempre lo agrego invertido, para que este producto me dé 1 y no esté modificando mi exponente original. Mi exponente original era este, x menos 1. Profe, y el La idea, resultado de mi exponente original va a ser a lo que yo eleve el exponente que me da de E. exactamente. Ok. Vos todo esto te va a dar el número E, de acá. Y luego le haces el límite a la otra partecita que te queda acá en negro, y el límite de esta partecita va a ser la potencia de mi número E, que es todo esto. Entonces, por eso acá la idea es que todo esto que está en rojo es mi número E. Y todo esto que está en negro va a ser la potencia de mi número E, el exponente en realidad. El exponente es el límite cuando x tiende a infinito de todo esto. Acá en realidad resuelvan el límite como más les guste. Yo en principio lo que hice fue aplicar propiedad distributiva. 2 por x, 2 por 1. Y acá con la x también. No está anotado, ¿no? Pero x sobre x y 1 sobre x. O sea, distribuir todo esto. Si quieren anotamos el paso. No sé si lo están siguiendo. Si quiere anotar el paso, profe, mejor. Sí, lo anotamos. A veces no me doy cuenta y ustedes avísenme. Entonces la idea es, yo voy a hacer propiedad distributiva.
Entonces, en el numerador me va a quedar 2 por x y 2 por 1. O sea que me va a quedar, esperen, que vamos a copiar una estructura, así es más fácil. En el numerador me va a quedar 2 por x y 2 por 1. Y en el denominador, ¿a quién tenemos nada más? A la x. Acá habría un 1 y acá un 1, entonces me queda solamente la x. Que la podemos anotar en cada uno de los términos o la podemos anotar así. Eso es como más les guste. X la podemos poner abajo de todo esto o en cada uno de los términos. Ya les digo que eso es como ustedes prefieran. Si la anotamos en cada uno de los términos, la x con la x, ¿qué va a pasar? Esta x con esta x. Se anulan. Se va. Se anulan. Entonces por eso me queda acá el 2. Y en el otro término me va a quedar 2 sobre x. Es muy fácil hacer este límite así. Si ustedes lo quieren calcular desde acá, les va a quedar infinito sobre infinito, se va a indeterminar y van a tener que dividir todo por x. O sea, es como un procedimiento un poco más largo. En cambio, si lo tienen anotado así y esta x la cancelan, es bastante más sencillo porque un número sobre infinito es 0 y 2 menos 0 es 2. De todas maneras, lo hagan como lo hagan, van a llegar al mismo resultado, a 2. Así que con eso no se hagan problema. ¿Se entiende la distributiva, no? Sí, profe. Sí, profe. Quiere decir que acá este 2 va a ser la potencia de la e al cuadrado. Y ya está. Ahí estaríamos con el resultado de este ejercicio. Entonces, como conclusión, tengo que llegar a esta estructura. Para llegar a esta estructura, lo que hago es intentar siempre que acá me quede un 1 más 1 sobre algo. Y luego, eso que me queda en el denominador lo tengo que tener sí o sí en la potencia. Lo agrego y lo agrego invertido. Todo lo que forma el número e, listo, ya pongo número e. Le hago al límite a la otra partecita de la potencia y me quedaría como potencia del número e, como exponente. Vamos con el L, creo que es. Bueno, este es el que había que sumar y restarle 1. Cuando nosotros tenemos esta estructura así, si resolvemos el límite cuando x tiende a más infinito, resolvemos, ponemos infinito en la x acá en el numerador, esto también tiende a infinito, me va a quedar infinito sobre infinito. Este infinito sobre infinito se indetermina. Si yo salvo esa indeterminación dividiendo todo por la x de mayor exponente, fíjense todo lo que estamos haciendo como mentalmente, ¿no? Me quedaría 3 sobre 3, que es 1. Quiere decir que toda esta expresión que está acá, el límite cuando x tiende a más infinito de toda esta expresión es 1. Y si acá tiende a más infinito la x, todo esto me da más infinito, me va a quedar 1 a la más infinito. Y 1 al infinito es una indeterminación en realidad. Entonces, como me queda 1 al infinito, sé que voy a tener que trabajar con la forma del número e. Todo eso lo hago para verificar que tengo que trabajar con la forma del número e. Ahora, cuando tengo un solo cociente, lo ideal, hay varias formas de hacerlo. Una forma es dividiendo y trabajando con el cociente y el resto. Esa es una manera. Y otra forma, que es la que está en el apunte, es sumarle y restarle 1. Siempre el 1 que sumo lo pongo adelante. ¿Para qué? Así se va pareciendo a esta estructura, que es la del número e, a esta. Yo quiero que se parezca a esta. La voy a copiar acá. Quiero que se parezca a esta forma, entonces el 1 que está sumando lo voy a poner adelante. Y como siempre les vengo diciendo, lo que yo hago lo tengo que hacer de manera contraria también, porque la idea no es cambiar la expresión. La idea es mantener la expresión, a lo sumo obtener una expresión equivalente a la que tengo. Entonces, si yo multiplico por 3, tengo que dividir por 3. Si yo sumo 1, tengo que restar 1. O sea, tengo que siempre equilibrar la balanza para tener una expresión equivalente.
Entonces, si yo sumo 1, resto 1. Y ahí vamos. A esa expresión que tenía, le sumé 1, que lo voy a poner adelante, y le resté 1. El 1 que está sumando lo pongo adelante para que se parezca a esa estructura. Por ahora estoy trabajando solo con esta parte para llegar a formar esta estructura que está acá para poder obtener de alguna manera el número E. Entonces, este 1 lo dejo y voy a agrupar todo el resto. ¿Qué sería agrupar todo el resto? Resolver esta cuenta, esta resta. Y ahí es donde quizás surge el inconveniente. Esto lo vamos a hacer como en un cálculo auxiliar. Tengo que resolver 3x más 2 sobre 3x más 1 menos 1. ¿Qué denominador tiene el 1? Si yo lo tendría que escribir como un cociente. Eso. 1. 1. Acá hay un 1. Entonces el común denominador siempre es el mínimo común múltiplo de los denominadores. En este caso es bastante sencillo darme cuenta cuál es, porque es 3x más 1. Si se me complica demasiado encontrar el mínimo común múltiplo, o sea, el común denominador, lo que pueden hacer es multiplicar los denominadores, si ustedes ven que no se dan cuenta. Si multiplican los denominadores van a encontrar un denominador común. Quizás no sea el mínimo común múltiplo, pero va a ser un denominador común al fin, lo van a poder hacer. Entonces, como acá hay un 1, 3x más 1 por 1 me quedaría como común denominador. Esperen que voy a bajar esto si les queda para poder leerlo. Entonces, como acá hay un 1, multiplico los denominadores y me queda 3x más 1 de denominador común. Para resolver esta resta, recuerden que si acá tengo un 1, para encontrar la equivalente, multiplicábamos este 1 por este y este 3x más 1 por este. Estamos buscando la fracción equivalente, como cuando sumamos fracciones o restamos. Y esta primera parte en realidad me va a quedar igual, porque ya tenía este denominador. En esta parte, yo le puse denominador 3x más 1, y en realidad tenía denominador 1. Quiere decir que al numerador también lo voy a multiplicar por 3x más 1. Al 1 por 3x más 1 y al 3x más 2 por 1. Que me quede igual. ¿Cuál es la única dificultad que puedo tener? Es el signo, porque en realidad este menos 1 me va a modificar el signo de lo que tengo entre paréntesis. Por eso es importante ponerle los paréntesis. Menos 1 por 3x, menos 3x. Y menos 1 por 1, menos 1. ¿Alguno se trabó en esta parte? ¿Quieren que lo hagamos de alguna otra forma? ¿O estamos bien? ¿Estamos bien? Listo, bueno, entonces alguien por lo menos va bien. La idea ahora es agrupar. En general lo que va a pasar es que se me va a anular la partecita que tiene x y tendría que obtener un 1. Idealmente tendría que obtener un 1 y si no después, bueno, lo generaría de alguna manera. En este caso me quedó directamente el 1. 3x menos 3x es 0 y 2 menos 1, 1. 1 sobre 3x más 1. Esta expresión es el resultado de la resta de esto, que lo hice en un cálculo auxiliar. Entonces ahora lo reemplazo acá. Al reemplazarlo me va a quedar 1 más 1 sobre 3x más 1 elevado a la 3 más 5x cubo. Para poder decir que esto es el número E, lo que estaba acá abajo, una vez que ya tengo el 1 acá y el 1 acá, lo que estaba acá en el denominador tendría que aparecer en el exponente. ¿Aparece? ¿Lo Hay que vemos? agregarlo. No, claro, hay que agregarlo. Entonces, si yo agrego 3x más 1, tengo que agregar 1 sobre 3x más 1. Lo inverso, siempre lo doy vuelta, lo inverso multiplicativo. Entonces, agregué 3x más 1 y agrego 1 sobre 3x más 1. Quiere decir que si lo agrego multiplicando, lo tengo que agregar dividiendo. Yo lo puse directamente dividiendo con esto para no estar escribiendo tanto, ¿sí? ¿Está bien lo que hicimos entonces? Yo agrego el 3x más 1 acá. Bueno, hasta ahí me deja. Lo agrego acá y también lo agrego acá, en el denominador.
Bueno, no quiere. No quiere, es este. No me quiere dejar sombrearlo. Entonces, esta partecita es esta partecita. Eso que agregué hizo que se forme el número E. ¿En dónde? En todo esto. Todo esto es el número E. Para saber cuál es el exponente, tendría que hacerle el límite a esto que está acá. Profe, yo lo que hice y lo hice muy mal fue lo siguiente. Como agregué el 3x más 1 para llegar al Sí. número E, hasta el número E llegué bárbaro, pero luego ¿qué hice? Multipliqué por 1 sobre 3x más 1 y multipliqué por 3 más 5x cubo. ¿Se entiende lo que hice? Lo agregaste al 3 más 5x cubo, lo volviste a agregar. Claro, sobre 1. O sea, puse 1 sobre 3x más 1, porque antes estaba 3x más 1 sobre nada, que sería 1. O sea, Sí, interpreté sí, sí, recontra hasta ahí va mal. bien. Ah, ¿va bien hasta ahí? Sí, 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 vos hiciste esto. Espera que lo corto. Ahí pusiste un 1. Es lo mismo. Y acá pusiste por... Por el 3 más Es lo 5x cubo. mismo, ¿eh? Porque Eso cuando puse. vos haces ahora... Espera que le falta el paréntesis acá. Cuando vos haces ahora 3 más 5x cubo, está en el numerador. ¿Por cuánto lo tendrías que multiplicar? Por Claro, 1. por 1. Claro. Y te Ok. queda 3 más 5x cubo sobre 3x más 1. Es exactamente lo mismo. Solo que en esta parte de acá tenés que agruparlo, ¿no? Como para después poder hacer el límite. Que te sea más sencillo hacerle el límite. Porque la idea ahora es, todo esto es el número E. Y le tengo que hacer el límite cuando x tiende a más infinito a este pedacito de acá. Que es lo único que faltaría. Que acá lo hice en un cálculo auxiliar. ¿Qué le tengo que hacer? El límite cuando x tiende a infinito. Acá ya está expresado como una fracción. Ya está hecha esta distributiva con el 1. Y me queda una indeterminación. Acá me queda más infinito, si queremos más específicamente, no, y más infinito. Pero infinito sobre infinito sabemos que está indeterminado. ¿Cómo resolvemos esa indeterminación? Dividiendo cada uno de los términos por la x de mayor exponente, que sería x cubo. Entonces, divido todo por x cubo, simplifico lo que puedo, ahí está simplificado, y en el denominador tengo 3 sobre infinito, eso es 0. Sobre algo que tiende a infinito, ¿no? Siempre es una tendencia al límite. Y 1 sobre algo que tiende a infinito, también da 0. El denominador tiende a 0, recuerden que no es que vale 0, tiende a 0. Y 5 sobre algo que tiende a 0, eso me da infinito. ¿Por qué más infinito? Porque si eran todos positivos, la tendencia acá era todo positivo. Esto va a tender a 0 desde la derecha, con valores positivos. Quiere decir que este cociente siempre va a darme números positivos. Pero eso tiene que ver con que el límite era cuando x tendía a más infinito. Entonces todos los resultados van a venir del lado de los positivos. Por eso es que el resultado final es más infinito. Nosotros teníamos que verificar justamente eso, que el límite este me daba más infinito. ¿Alguna consulta hasta acá? Sí, profe, yo ahí... No, va primero ella. Ok. Sí, los que quieran. Dale, vos decime dónde paro. Ahí, sí. Ah, era lo que yo había puesto antes. Lo que pasa es que le cambié el 1 porque el compañero lo había puesto así, pero es lo mismo. Y esto, esta partecita, no, no los anulás. No los anulás. En realidad, vos... Hoy está peleándome cuando quiero sombrear, pero toda esta partecita de adelante, desde acá hasta acá, todo esto es el número E, así que no lo podés cancelar acá, porque la idea es que vos lo agregaste para poder juntarlo con todo esto de adelante y decir que hasta acá era el número E. ¿Se entiende? Y todo esto, sí, ya sé, no es fácil El tampoco. A tema ver es si que no es la x sola, sino que es 3x más 1, pero tiene que estar igual arriba
potenciando, y abajo, si esos dos están iguales, es igual a E. Claro, esta parte, a ver si me deja hacer algo. Porque no me deja... Hoy está peleándome el sombreado. Ahí está, mirá, ahí está, me dejó. Todo eso que está ahí en amarillo es el número E, que es lo que decía la compañera. Si vos tenés el límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre algo, y eso mismo lo tenés en el exponente, quiere decir que todo lo que está en amarillo, eso forma el número E. Ahora, vos ya sabés que todo esto es E. Te falta saber cuánto es esto. Que vos lo habías escrito de otra manera, pero es lo mismo. Vos habías puesto así, así, y todo esto lo habías puesto arriba del numerador, acá. Es exactamente lo mismo. ¿Está bien? Profe, Ahora, disculpe. sí. Hay un chico, alguien que quiere entrar. Ay, mirá, claro, no lo veo y no me hizo ruido, así que ahí está. Gracias. De nada. Ahí lo emití. Entonces, todo lo que está en amarillo es el número E. Este exponente que te quedó acá, que es el exponente original más este 3x más 1 que agregaste, tenés que ver cuánto te da. Eso no sabés cuánto te da todavía. Entonces, hasta acá que esto es el número E, ¿se entiende? Sí. Ahora tenés que ver cuánto te da el límite cuando x tiende a infinito, porque esta partecita, acá habría que hacer un gran corchete, pero ya es un tema de un lío la escritura, ¿no? Todo este límite está afectando a todo esto, a esta parte también. Entonces, si yo ya sé que todo esto es el número E, me falta hacerle el límite al exponente, que lo voy a hacer en un cálculo auxiliar. Límite cuando x tiende a más infinito de esa expresión que vos ya habías encontrado. Y ahí es donde te queda, infinito sobre infinito. Dividís todo por la x de mayor exponente, que es x cubo, y cuando terminás de simplificar y demás, te va a quedar 5 sobre algo que tiende a 0 y eso es más infinito. Este más infinito es el exponente, ¿ves que era e elevado a ese límite? Ese más infinito es el exponente de la e. Y e a la más infinito es más infinito. A ver, no, de nada. Esta partecita no la había dicho antes, que me detuve y ahí volví, fui, vine y me mareé. Ese más infinito es el que va acá en el exponente, ¿sí? Ahora, e a la más infinito es lo que me quedó para resolver. Y si a e lo elevo a valores cada vez más grandes, como e es un número mayor a 1, los resultados van a ser cada vez más grandes. Por eso tiende a más infinito. Profe, consulta. Sí. ¿Por qué me queda 5 sobre tiende a 0, no? Sí. Si yo cuando resuelvo 5x al cubo, lo cancelo sobre x al cubo y me queda el 5 limpio y el resto me queda todo en 0. Pensé que me daba 5 directamente. No. A ver, estamos de acuerdo que 0 más 5 es 5. Arriba va 5. Ahora, 0 más 0 es 0. Sí. Entonces, vos no podés obviar que acá tiende a 0 el denominador. A ver, digamos que todas son tendencias. Tiende a 0, tiende a 0. 5 sobre algo que tiende a 0 va a tender a 5. Tiende a 0, tiende a 0. Quiere decir que esto tiende a 0. Vos, si te queda 5 sobre 1, sí es 5. Ahora, 5 dividido 0 no tiene solución. Recuerden que no está definido. 5 dividido 0 justo. Ahora, 5 sobre algo que tiende a 0, si este tiende a 0 sería 0,1, 0,01, 0,0001. Si yo hago 5 dividido valores cada vez más pequeños, tendiendo a 0, el resultado me va a dar valores cada vez más grandes. La entendí. Entonces, por eso es que es más infinito. No te olvides de eso. No se Es olviden, como en si tiende realidad. a 0, es infinito. El límite sí. Bien. Sí, Ok. sí. Bueno, y no se olviden que acá yo había dicho que esto daba más infinito, que es el exponente que le tenemos que poner a la e. Y tengan cuidado que una cosa es que la e tienda a más infinito y otra que tienda a menos infinito. Por eso es tan importante este signo.
Ese signo es muy importante porque me va a indicar si los valores se van a agrandar cada vez más o se van a ir achicando. Depende si este signo es positivo o negativo. Bien. ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran consultar? Así podemos pasar al tema nuevo. ¿Están muy confundidos con el número E? Esperen que voy a la reunión así los veo. ¿Todo bien? Bien. Vamos a continuar entonces. ¿Levantó la mano, Tamara? ¿O fue sin querer? Es que escribió el chat, pero no tiene micrófono, profe. A ver, esperen que me fijo entonces el chat. Profe, ¿cómo nos dábamos cuenta? ¿Cuando era más infinito o menos infinito? Ah, espera que entienda a qué parte me estás diciendo. En esta parte, cuando esta parte da más infinito. Sí. En principio, claro, en principio este límite tiende, la X tiende a más infinito. Si te lo está aclarando, si te lo aclara, intenten tenerlo en cuenta porque evidentemente en algún momento va a ser importante. Más que nada con las funciones racionales y más que nada con el número E, porque como les decía recién, si me queda E a la más infinito, me va a dar más infinito. Ahora E a la menos infinito, los resultados se van a achicar, a tender a cero. Entonces, el signo es muy importante, no me lo puedo olvidar. Ahora, si yo al 3 lo divido por valores cada vez más grandes, va a tender a 0. Pero esos valores cada vez más grandes son valores positivos. O sea que va a tender a 0 desde la derecha, por decirlo de alguna manera, con valores positivos. Esto también va a tender a 0, pero con valores positivos. Nunca va a tender a 0 con un valor negativo porque le estoy dando todos valores que son cada vez más grandes yendo hacia el lado de los positivos, ¿no? Y acá también va a tender a 0 desde el lado de los positivos. Quiere decir que yo este 5 lo voy a dividir por valores cercanos a 0, pero cercanos a 0 que me van a tender desde el lado de los positivos o desde los negativos, desde los positivos. Y si yo divido al 5 por valores que tienden a 0 desde los positivos, me van a dar siempre valores cada vez más grandes, pero positivos. Por eso tiende a más infinito. Tiende a más infinito porque todo es más, 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 más. Quiere decir que viene desde la derecha. Es por eso que me va a dar valores cada vez más grandes positivos. Si acá no me aclaraba, entonces puede ser que me dé valores positivos o negativos, entonces acá yo solo ponía infinito, sin signo. Cuando pongo infinito sin signo, significa que estoy tomando tanto valores cada vez más pequeños, o sea, yendo al menos infinito, como cada vez más grande yendo al más infinito. Pero si me aclara el signo, tengo que aclarar el signo en la solución. ¿Se entiende? Más que nada, si es positivo, me va a dar todo positivo. Si es negativo, quizás tendría que analizar qué pasa con las potencias, capaz que es como un poquito más complicado. Pero si es positivo, entonces ya sé que me va a dar todo positivo, positivo. No sé si me contestó, porque ¿se entiende? Sí, ya me perdí el Puso sí. que no nos ponga negativo en el parcial, profe. Ah, porque recurso. No, Tamara, tanto no. Son como trágicos a veces. No, les va a ir bien. ¿Por qué tan poco? Me llama la atención, hay 20 y pico. Son poquitos. Es viernes y hace frío. Porque el martes eran más, me parece, ¿no? No sé si éramos muchos No más igual. presté atención, pero llegamos al último y éramos, creo que la misma cantidad. Tuvimos bastante Sí. tiempo. No, sí. Porque era Igual a lo último éramos 20. Ya quedaban cada vez menos, fueron dejando. Bueno, vamos a trabajar un tema que se llama continuidad de una función en un punto. Les voy a leer unas cositas. Esto
hay algunas partes que están en el apunte teórico que figura de continuidad y algunos gráficos se los agregué yo como para que puedan entender un poquito mejor algunas cuestiones desde lo visual, porque a veces cuando uno lo ve, le es como más sencillo la comprensión. Como siempre, lo que quieran que les comparta, después me avisan. En los comienzos del cálculo se definía como función continua aquella que tenía un gráfico que podía ser recorrido sin levantar el lápiz en ningún momento. A ver, si yo les tengo que definir a ustedes qué es una función continua, o cuándo es continua en un punto o en todos sus puntos, les diría, y bueno, si podés graficarla sin necesidad de levantar el lápiz, genial, es continua. Solo que es como algo bastante informal. Cuando se comenzó a trabajar con el estudio infinitesimal, que es con el análisis matemático, con la noción del límite, entonces esta definición que era intuitiva se formalizó. ¿A través de qué? Justamente del concepto de límite. La mayor parte de las funciones que nosotros manejamos son continuas en todos sus puntos. O sea, continua sería, no sé, tengo una recta, la dibujo continua, listo, la dibujo sin levantar el lápiz. No tengo problema, voy y vengo por la recta, crece, decrece, es una función continua en todos sus puntos. La mayoría de las funciones son continuas en todos sus puntos. Hay algunas funciones que presentan algún punto de discontinuidad, se dice. ¿Qué quiere decir? Que en alguno de los puntos de la función, en uno o en varios, se producen saltos. O sea, yo vengo dibujándola y no puedo continuar, tengo que saltar para dibujarla en otra parte. Vengo dibujando, hasta acá llegué, salto y sigo por otro lado. Nosotros hemos trabajado varias funciones en donde había algún tipo de discontinuidad en algún punto. Entonces, esta partecita no está en el apunte del Classroom. Les preparé como algunos gráficos para que ustedes vean qué condiciones debería cumplir una función para ser continua o qué debería pasar para que no lo sea. Entonces, ¿se acuerdan las funciones en tramos? Esta función es una función en tramos. Esperen que acá está mal. Esta era x cuadrado. Ahí estamos. La función x cuadrado menos 3 si la x es mayor que 2. Y la función x más 2 si la x es menor o igual que 2. Quiere decir que para valores mayores a 2 tengo una cuadrática, una parábola. Y para valores menores o iguales a 2 tengo una recta. Si yo tendría que pensar un poquito, diría, y la parábola, o por lo menos este pedacito, todo lo que es mayor a 2, todo eso va a ser continuo, porque la parábola la puedo dibujar sin problema. Toda esta parte de la recta también. Entonces vamos a ver qué pasa en realidad en el punto 2, que es donde cambia de parábola a recta. Tres, 9, a ver si he hecho bien, sí. Entonces, esta es la representación gráfica. Si ustedes hacen una tabla de valores o lo grafican en el GeoGebra, tenemos valores menores o iguales que 2, esta recta, valores mayores que 2, este pedacito de la parábola, que es un pedacito. Si yo la continúo, haría esto, la parábola. Recuerden siempre que es muy importante identificar, especialmente acá en este punto donde se corta un tramo y comienza el otro, qué valor pertenece y qué valor no pertenece a la gráfica de la función o a la función en sí. Por ejemplo, acá dice mayor a 2, quiere decir que 2 no, solo los mayores. Acá dice menor o igual que 2, quiere decir que 2 sí, porque está el igual. Entonces, en esta parte, en la de la parábola, en el punto 2, que me da 1 como resultado, iba el círculo vacío. Y en el punto 2, 4, que es el de la recta, este punto pertenece a este tramo. A ver, preguntas en relación a esta gráfica. ¿Cuál es el valor de la imagen en el punto 2? Y si existe el límite. Vamos a analizar esas dos cosas juntos. Si yo me paro en 2, ¿cuál es el valor de la imagen? ¿Cuánto vale la 4. función en 4? Bien, 4, porque este está rellenito, como decíamos recién, ese pertenece a la función. Ahora,
Entonces, vamos a contestar ese punto. ¿Cuál es el valor de la imagen? Formalmente en matemática decimos f de 2 es igual a 4. Ahora tenemos que ver el límite. Para analizar el límite, justo en este punto tendría que ver qué pasa por izquierda y qué pasa por derecha. ¿Cuánto me da el límite cuando x tiende a 2 por izquierda? Viniendo desde la izquierda. 4, muy bien. Venimos desde acá, desde la izquierda. Desde la izquierda me da 4. Y desde la derecha, ¿hacia dónde se acerca la función? Se acerca Al 1. Al 1 acá. al 1, perdón. Ahí ves, vos venís de este lado, vienen de este lado, ahí, acercándome al 2 de la x, la función se va acercando a 1. Recuerden que el concepto del límite no tenía que ver con lo que pasaba exactamente en ese punto, sino hacia dónde se acercaba. Entonces, quiere decir que si yo analizo el límite cuando x tiende a 2 por derecha y el límite cuando x tiende a 2 por izquierda, me dan resultados diferentes. Entonces, ¿qué pasa con el límite? Exactamente. El límite cuando x tiende a 2 no existe. Entonces, voy a escribir directamente eso, para no escribir tanto, así no perdemos tanto tiempo. Límite cuando x tiende a 2 de la función, vamos a poner f de x, no existe. Le vamos a agregar ahí adelante el no existe. ¿Por qué no existe? Si lo tendríamos que justificar es porque los límites laterales dan diferentes. Por izquierda me da 4, por derecha me da 4 1. y 1. Exactamente, son diferentes, entonces no existe. Ahora, ¿qué pasa con esto que decíamos que intuitivamente definíamos de continuidad? Yo vengo graficando contenta por acá, por toda la recta. Cuando llego al valor de x2, ¿puedo seguir sin levantar el mouse en este caso? No. No, tengo que saltar, venir acá y seguir por este lado. Ah, para continuar con... Ok. Claro, si yo quiero continuar con la gráfica, tengo que saltar. No puedo hacerlo acá porque no tengo mi pizarrón y mi tiza, pero sería algo así. Vengo por acá y salto para poder continuar por este lado. Esto que está acá es una discontinuidad, o sea, no puedo seguir de manera continua, tengo que frenar y seguir por otro lado. Entonces, intuitivamente lo decimos así. En matemática, por definición, tenemos que decir que en realidad esa función no es continua porque no existe el límite en ese punto. Al no existir el límite, nos damos cuenta que por izquierda y por derecha llegamos a lugares diferentes y ahí es donde se produjo el salto de la función. Segundo ejemplo. X menos 2 sobre X más 1. Esta era una función, ahí les muestro el grafiquito, era una función homográfica. Las funciones homográficas tenían como representación gráfica una hipérbola equilateral, con simetría. Tiene dos asíntotas, la vertical y la horizontal. Y en realidad pasa lo mismo acá en esta hipérbola. Si yo vengo por esta rama, desde el menos infinito de X, ¿no? Vengo graficando por acá, sigo, pero ¿puedo atravesar el menos 1 sin levantar el lápiz? No. No, pues es asíntota. Claro, hay asíntota, entonces tengo que venir por acá, empezamos de abajo, de menos infinito, y venimos para este lado. Quiere decir que acá, en el menos 1, también tengo una discontinuidad que me puedo dar cuenta de manera intuitiva por eso, porque tendría que levantar el lápiz para poder pasar por acá. Como sabemos, no podemos hacer así, pasar por la asíntota y seguir para este lado. Entonces, intuitivamente me doy cuenta que en el menos 1 se produce una discontinuidad. Ahora analizamos qué pasa lo mismo con la imagen, con el límite que ya no vamos a tener necesidad de analizarlo acá, por lo menos por ahora. Si yo quiero calcular la imagen en dicho punto, f de menos 1. No existe.
No existe. Entonces, acá no existe la función en -1. Eso también, que no exista la función en un determinado valor, también genera una discontinuidad. En el ejemplo 1 no existía el límite, en el ejemplo 2 que pusimos no existe la función. En ambos casos, en esos valores, vemos que hay un salto, una discontinuidad. Vamos al tercer ejemplo. 5x más 3 si x es diferente de 1. X más 4 si x es igual a 1. Entonces acá tomaríamos todos los valores menos el 1. Y acá tomaríamos solo el 1. No sé si recuerdan cómo quedaban este tipo de gráficas. Siempre me queda una parte arriba y una abajo, pero que lo bajo. ¿Recuerdan que quedaba algo así? ¿Por qué? Esta recta que está acá, o sea, la tengo que representar para valores de x diferentes de 1, o sea, todos menos el 1. Entonces marco la recta. Ahora, ¿el 1 está incluido? No, por eso ahí en la recta le hago el circulito vacío. Ahora, para 1, tengo que tener en cuenta este tramo. 1 más 4, ¿cuánto me da? 5. Quiere decir que para 1 me da justo 5. Esta es una función lineal que pareciera que se le salió un punto de la línea recta y cayó para algún lado. Ese punto es este que está acá del x más 4. Sí, x es igual a 1. ¿Puedo dibujarla de una, esta recta así, como si nada, o hay algún punto donde voy a tener que levantar el lápiz? Y en uno tendría que levantarlo, ¿no, profe? Claro, porque acá no hay nada en realidad. Como que le marcamos un círculo vacío, pero simbólicamente es que no hay nada en ese punto concreto. Pasa que es un único punto. Y ese punto estaría marcado acá. O sea, yo tendría que hacer esto, hasta acá, marcar el 1 y volver para seguir graficando. Entonces, tengo que levantar el lápiz en algún momento. No puedo graficar la línea recta. ¿En dónde? En el 1. Quiere decir que intuitivamente podemos percibir que en el 1 hay una discontinuidad. Vamos a analizar qué pasa con 3 cuestiones. ¿Existe el valor de la imagen en dicho punto? Quiere decir, f de 1. Miramos el gráfico. ¿Cuánto me da la función para el 1? 5. 5. 5. Bien, porque el 8 está vacío, así que tomo siempre el que corresponde. 5. ¿Existe el límite? Voy a copiarlo de arriba, perdón, no los quiero marear, no miren un segundo. 8 era el límite. Claro, porque el límite nosotros lo vamos a analizar, también no lo voy a anotar, pero deberíamos analizarlo por izquierda y por derecha para ver qué sucede en el 1. Y si miramos la gráfica de la función, nos acercamos a 1 desde la izquierda, nos acercamos a 1 desde la derecha y llegamos a una tendencia hacia 8 de la función. Quiere decir que este límite es 8. Entonces, no estamos en ninguno de los dos casos anteriores, porque ¿existe la función? Sí existe. ¿Existe el límite? Sí existe. Pero si existen ambos valores, la pregunta es, ¿coinciden la función con el límite? No. Son diferentes, exactamente. Y se produce una discontinuidad. ¿A qué conclusión podemos llegar? ¿Cuándo hay discontinuidad entonces? Puede pasar como distintas cosas para obtener esa discontinuidad. Una, que no exista quién. Cuando El tengo límite. Claro, no exista el límite, que no exista la función, o si existen ambos, ¿qué puede pasar? Que sean como en el tercero, Diferentes. diferentes. Entonces, podemos afirmar, en contraposición, podemos afirmar que para que una función sea continua en un punto, debería tener imagen, o sea, debe existir la función, debe existir el límite, y la función y el límite deben ser iguales. Si se cumplen esas 3 condiciones, podemos afirmar que una función es continua en un determinado punto. Con que una de esas 3 condiciones no se cumpla, o sea, que no exista la función, que no exista el límite, o que sean diferentes, entonces decimos que se produce una discontinuidad en ese punto.
Conclusión. Vamos a pasar acá, que es lo más fácil para que lean. Lo que está en celeste. Para que una función sea continua en un determinado punto, implica que se cumplan las tres condiciones siguientes. ¿Cuáles? Que la función esté definida en x igual a, es decir, que exista f de a, que tenga imagen, que exista la función. Segunda condición, que exista el límite en x igual a. Tercera condición, que los valores anteriores coincidan. ¿Entiendes? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, bueno, si alguna de esas tres condiciones no se cumple, diremos que esa función es discontinua. Después, si quieren, aunque sea la parte de los gráficos, se la subo, porque creo que es lo único que no está, pero bueno. Discontinuidades. Hay tipos de discontinuidades. Acá no termina. Decimos, bueno, una función puede ser continua en un determinado punto, puede ser discontinua, y si es discontinua, existen diferentes tipos de discontinuidades. Quiere decir que los podemos clasificar, esos puntos de discontinuidad, de acuerdo a una característica que es la más importante para poder distinguir entre un tipo de discontinuidad y la otra. En principio son dos: esencial y evitable. ¿Cuándo es evitable una discontinuidad? Si existe el límite. ¿Sí? O sea, si existe el límite, entonces quiere decir que es una discontinuidad evitable. A ver. Por ejemplo, acá. Vamos a buscar en todos los tres ejemplos que hicimos, vamos a buscar en dónde existe el límite. A ver, por ejemplo, acá. ¿Existe el límite? ¿Cuánto nos daba? 8, El límite 8, ¿no? El límite nos daba 8. Existe el límite. Entonces esta discontinuidad es evitable. ¿Por qué se dice que es evitable? Porque modificando un único puntito de la función, este solito pasaría a ser continua. Después, más adelante, les define que a ese punto que tenemos que asignar como resultado del 1, se lo llama verdadero valor de la función. Bueno, tiene como una definición eso. Pero lo importante es que si existe el límite, es que hay un único puntito de discontinuidad que, modificándolo, ese único punto pasaría a ser continua la función. Por eso se dice que es evitable. De alguna manera, haciendo como una pequeña modificación chiquitita, podríamos evitar esa discontinuidad. Vamos a ver qué pasa acá, por ejemplo, en el primero. ¿Existía el límite acá? No. 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 Bueno, si no existe el límite, o me da infinito como en el segundo, entonces decimos que es esencial. Acá yo no puedo modificar un solo punto y que pase a ser continua. Tendría que modificar toda la gráfica, porque tendría que hacer algo que salga desde acá arriba y ya sería como otra fórmula diferente a esta. Entonces, cuando no existe el límite, decimos que es esencial. Esencial, después hay como otra clasificación un poquito más fina, que sería con salto finito. El salto es esto, salta la función, todo esto. Ese salto es finito, en este caso finito porque son ¿cuántas unidades? 1, 2, 3. 3 unidades nada más. O con salto infinito, porque acá el límite me da infinito, o sea, no me da un número, pero sin embargo no puedo decir hay tantas unidades de salto en el -1 entre la gráfica de esta parte y de esta, porque va hacia el infinito. Se dice entonces que el salto es infinito. Esas son las únicas cuestiones a tener en cuenta cuando clasificamos, ¿sí? O sea, si yo la quiero clasificar, ¿qué tengo que calcular sí o sí? El límite. Si el límite existe y me da un número, ¿sí? Concreto, si me da un número, entonces es evitable. Y si el límite no existe o me da infinito, entonces es esencial. Esas son dos cuestiones a tener en cuenta importantes para clasificar. Bueno, ¿alguna duda? Porque vamos a empezar con las actividades.
¿O quieren hacer un corte de 10 minutos ahora y después seguimos, como prefieran? Como quieran, profe, yo estoy. También, bueno. Bien, vamos a empezar con las actividades. Quiero que lo piensen un poquito, que miren un poco la función y me digan, teniendo en cuenta los datos, clasificar si existen los puntos de discontinuidad de la función y justificar la respuesta. No me da, o sea, no me da muchas fórmulas, simplemente me da algunos datos, en este caso, en el punto 0. Quiere decir que voy a poder indicar si es continua o discontinua y clasificarla en el punto 0. ¿Qué les parece que es continua, es discontinua? ¿De qué tipo? A ver, ¿cuándo me da el límite en 0? ¿Tiene solución el límite en Es 0? discontinua. Bien, es discontinua. Y si tienen que decir por qué sería que es discontinua? Porque no existe quién. No existe en La imagen. imagen, exacto. No se cumpliría la primera condición de esas 3 que les enumeré. No existe la imagen. ¿El límite existe? Sí, es 1, porque son los mismos. Bien, son los mismos, coinciden, es 1. Entonces, es discontinua en x igual 0 porque no existe la imagen. ¿Y qué tipo de discontinuidad tendría? ¿Esencial o Control evitable? evitable. Evitable, muy bien. Porque siempre que el límite existe, la discontinuidad es evitable. Entonces, perfectamente lo que dijeron. Es discontinuo evitable en x igual 0 porque los límites laterales son iguales. Entonces existe el límite en ese punto. Pero no existe la imagen, cualquier cosa escribí. Existe la imagen en el mismo, ¿sí? Simbólicamente esto está redactado, pero en realidad en matemática trabajamos más con simbología. Sería el límite cuando x tiende a 0, es 1, existe, pero no existe la imagen. Entonces la discontinuidad es evitable en ese punto. Y tengamos cuidado con esto. Cuando yo clasifico la discontinuidad, estoy clasificando la discontinuidad en un punto. No puedo decir la función es discontinua. Porque si yo digo que la función es discontinua, estoy diciendo que es discontinua en todos sus puntos. ¿Puede pasar eso? Medio raro, ¿no? Serían como todos puntos sueltos. Entonces, tengo que aclarar en qué punto. En realidad la función es continua en todos sus puntos, menos en este, que se produce una discontinuidad. Por eso siempre decimos en qué valor de x es esa discontinuidad. ¿Por qué? Vamos a borrar esto. Esto lo agregué en otra clase y me quedó ahí. Porque existe el límite en ese punto, pero no existe en la imagen en el mismo. Bien. Vamos a pensar en este, a ver. Profe, ahí tendríamos que poner que no existe f en 0 o f de x nada más. Arriba. Sí, es verdad, de copiar y pegar la profe, sí. No existe f de 0. Y si no, tendrías que aclarar en x igual 1 y decir no existe f de x en ese punto. Sí, sí, es verdad. Muchas gracias. Porque así sí les paso esto. Que algunas cosas están escritas de otra clase, entonces las fui escribiendo en el momento. Y pasa eso. Bien. ¿Qué pasa en el B? Es discontinua. Es Los límites no discontinua. coinciden. Bien, no coinciden los límites, entonces no existe el límite porque los límites laterales no coinciden. Entonces es esencial. ¿Evitable o esencial? Esencial, muy bien. Entonces, me voy a leer porque esto lo escribí también ayer. Es discontinuo esencial en x igual, ¿ven? Que les digo que copio y pego, en x igual 0, porque no existe el límite. ¿Por qué no existe el límite? Entre paréntesis está aclarado porque los límites laterales no coinciden. Tiene un salto finito, porque fíjense que un límite me da -2 y el otro límite me da 3 por izquierda y por derecha. Quiere decir que salta desde el -2 al 3. ¿Cuántas unidades salta? Si tienen que imaginar el gráfico. 5. 5. 5 unidades. 5 unidades salta. Bien. No existe el límite cuando x tiende a 0, entonces la discontinuidad es esencial en x igual 0. Bien, a ver qué pasa acá, en el C.
discontinua, continua. Puede En ser este, que sea discontinua porque la imagen no es igual a los límites. exactamente. ¿En qué punto estamos trabajando? En x igual a, acá lo escribí bien. Estamos trabajando en x igual a. Límite cuando x tiende a por izquierda, 2a. Límite cuando x tiende a por derecha, 2a. El límite existe, porque me da lo mismo por izquierda y por derecha. ¿Pero es igual a la imagen? No. Entonces, es discontinuo evitable en x igual a, porque la imagen y el límite en ese punto son diferentes. Lo más importante es que el límite existe para determinar la clasificación de la discontinuidad. Y acá lo escribimos simbólicamente. Límite cuando x tiende a de f de x es diferente a f de a. Entonces hay una discontinuidad evitable en ese punto. Y a ver la última. Esta. Muchas letras, ¿no? Pero no es tan complicado leerlo. A ver. ¿Qué es continua, discontinua? ¿Qué les parece? Vamos pregunta por pregunta. ¿Existe el límite? Ahí está en la primera parte, lean todo esto. Sí, el límite en A es límite de la función más 2. A ver, esta partecita no la miren la de abajo, miren Ya lo de nos arriba. está dando ahí que dice que el límite ¿No de estás x diciendo que teniendo a son por iguales? izquierda de la función es igual al límite de x teniendo a por Bien, derecha, que es igual acá, que sería un número? exactamente. Acá es un número, pertenece a Y reales. dice los reales. Esto, exactamente, se los podría haber anotado separado. Lo que pasa es que está anotado todo junto y marea. Límite cuando x tiende a por izquierda es igual al límite cuando x tiende a por derecha, que es igual a 2a. Siendo a perteneciente a los reales. Todo eso es lo que podría haber escrito en la anterior. Y acá está escrito así, entonces marea un poco. Límite cuando x tiende a por izquierda es igual al límite cuando x tiende a por derecha. Y ese límite por derecha y por izquierda, o sea, ambos límites me dan k. Y k es un número real. Quiere decir que existe el límite cuando x tiende a a. ¿Por qué? Porque son iguales los laterales. ¿Cuánto valen k? Son diferentes los límites porque el límite de abajo es más 2, o sea, el límite del otro más 2, ¿no? Claro, la imagen, no el límite, la imagen, claro, ahí está. Sí. Le La comí esa imagen, partecita. claro, la imagen f de a es igual al límite más 2 unidades. Quiere decir que la imagen y el límite son iguales. No. No, el No, otro tiene 2 unidades más. exactamente. Entonces, existe el límite, pero no es igual a la imagen, son diferentes. Entonces hay una discontinuidad. ¿Por qué? Porque el límite y la imagen son diferentes. ¿Qué tipo de discontinuidad? Evitable. Porque en x igual a, la imagen y el límite son diferentes, que sería este segundo renglón. Simbólicamente sería límite cuando x tiende a de f de x es diferente a la función en ese punto. Por eso es evitable, ¿no? También, porque no existe. Perdón, porque no son iguales. ¿Se entiende? Consulten, chicos, si no entienden Sí, algo. profe, se Todo muy, entiende. muy simbólico. Capaz que hay algo que... O sea, me pasa dos cosas. No los quiero aburrir, pero tampoco quiero ir muy rápido. Bueno, vamos a analizar la continuidad de esta función. Después hacemos un pequeño recreo de 10 minutitos y luego vamos a comenzar con asíntotas. En realidad, asíntotas y continuidad se relacionan en algún punto, ¿no? Pero bueno, vamos a hacer 10 minutitos de Profe, descanso. Sí. consulta, ¿en el parcial puede llegar a ver un ejercicio como el anterior? Yo no entendí absolutamente nada en el último punto. ¿Cómo estaba ¿Este? planteado? Sí. A mí me pones eso en el parcial, profe, estoy muerto, es la verdad. Pero conceptualmente, ¿entendiste los anteriores? Sí. Sí, porque lo leyó usted. Si a mí me pone esto así Ah, solo, yo claro. no tengo idea Sí, qué sí. dice. Y bueno, la idea es que, a ver, ciertos símbolos se vayan familiarizando. Mira, esta E significa pertenece.
Si te digo que una letra pertenece a R, quiere decir que es un número real, es un número. Una compañera dijo por ahí, y K es un número. Bueno, quiero decir eso, K es un número real. Entonces esta parte sería K pertenece a los reales. Y después es leer el límite. El límite cuando X tiende a por izquierda de la función es igual al límite cuando X tiende a por derecha de esa función. Entonces, ¿qué es lo Y importante que de acá? ambos son igual a K y que K están un entre todos los número. reales. Claro, en realidad cuando se les complica mucho con las letras, intenten pensar en un número en realidad. Tanto A como K son números. Si tiende un número por izquierda y tiende ese mismo número por derecha, y me da lo mismo, quiere decir que existe el límite. ¿Cuál es el límite? K. Claro. Y lo de abajo es f de A, el valor de la función en A, sería el resultado de la imagen de A. La imagen de A, el valor de I de A, si lo miramos, perdón, no miren por un segundo porque los voy a marear. Si los miramos en una gráfica, eso que está ahí escrito todo con símbolos sería algo así. Por ejemplo, f de A sería para 2, 4, el resultado de 4. Pero esperen que voy a buscar la que Pero coincide existía justo límite, profe. acá. Claro, en este caso exactamente sería un caso parecido al anterior, solo que acá sería que le restaría 3 al límite, ¿no? Pero es así, existe el límite, me da un número 8, por izquierda y por derecha me da 8, el A sería como el 1, y f de A sería 5. Lo que vincula ahí es el valor del límite con la imagen restándole o sumándole algo. Pero la idea es esto es lo que pasa en esa función. Existe el límite, me da lo mismo por izquierda y por derecha. Existe también la imagen, pero son diferentes entre sí. Lo que pasa es que está escrito todo con simbología, y eso por ahí es lo que marea. Claro, no, cuando usted lo explicó, profe, bárbaro, lo súper entendí. El tema es que en el parcial no va a estar usted explicándomelo. A eso me No se refería. puede, esa parte no está permitido, no es legal. Bueno, vamos con el punto 3 del Classroom, así los ayudo un poquito. Les cuento, salté el 2 porque en el punto 2 trabajaba con algunas cosas de asíntotas y nosotros asíntotas todavía no lo vimos. Así que quizás está bueno que el punto 2 lo hagan la semana que viene o lo vemos la semana que viene si quieren. Conmigo van a llegar a ver asíntota horizontal y vertical. Probablemente vean oblicua con el profesor. Recién ahí van a poder hacer el punto 2. ¿Sí? Por eso lo salteamos. Estudiar la continuidad de las siguientes funciones en los puntos indicados y clasificarla. Función x cuadrado sobre x más 1. Y la consigna les da en qué puntos analizar la continuidad. Les dice que analicen la continuidad en x igual menos 1 y en x igual 1. Concretamente esta consigna les está diciendo dónde. A veces no les dice dónde, les dice analicen la continuidad de la siguiente función. Y ustedes lo que tienen que intentar ver ahí es dónde puede llegar a ser discontinua. ¿Sí? Eso va a pasar en algún ejercicio más adelante. Entonces, analizamos en x igual menos 1. Para ver si es continua en x menos 1, tendría que analizar las 3 condiciones de continuidad. Ver si existe la función, si existe el límite y si son iguales. Arranco por la primera condición. ¿Existe la función en menos 1? A ver, miren la función acá. No puede porque existir. daría No sé. 0. Exacto, da 0 en el denominador, no podemos dividir por 0, no está definido, entonces no existe la función. Yo ya sé que no existe la función. Ya puedo decir que es discontinua en x menos 1. Ahora, para clasificar esa discontinuidad, necesito saber si existe el límite o no. ¿Se entiende? O sea, yo ya sé que es discontinua porque no existe la función, pero para saber si es una discontinuidad esencial o evitable, tengo que pensar en el límite. El límite cuando x tiende a menos 1 de la función. Reemplazo por menos 1
Tiende a 1, tiende a infinito. Tiende a 1 porque menos 1 al cuadrado es 1. Menos 1 más 1 es 0. Tiende a 1, tiende a infinito. Y un número sobre algo que tendía a infinito, ¿cuánto me iba? A 0, ¿cuánto me daba? Infinito. Infinito. ¿Me dio un número el límite? ¿Existe el límite siendo un número real? No. No, No, no. y dijimos que en ese caso era ¿de qué tipo entonces? Esencial o Esencial. evitable. Continua evitable, puede ser. Esencial. Esencial, porque lleva al esencial. infinito. Esencial porque no, a ver, para que sea esencial tenía que pasar o que no existe el límite o que me dé infinito. Para que sea evitable me tiene que dar un número real el resultado del límite. Me tiene que dar un número. Acá me dio infinito. Esta función sería un caso parecido a la función, no quiero subir para no marearlos, a la función homográfica, la hipérbola que habíamos graficado. Como el límite va hacia el infinito, entonces tiene una discontinuidad esencial. Lo más fácil de pensar entonces es ver, ¿existe el límite? Si existe, es evitable. Si no existe, es esencial. Si no existe, o me da infinito. ¿Sí? Es esencial, con salto finito o infinito. La palabra ya es fácil de contestar. Infinito. Infinito. Infinito porque ahí se va infinito la función. Profe, Sí, ¿ahí alcanza con probar con -1 o tenemos que probar por derecha y por izquierda? Porque igual ahí es la asíntota, por eso da infinito, pero... claro, no, acá no es necesario probar por derecha o por izquierda. Por la característica de la función no es necesario. Es verdad, hay una asíntota, que es el próximo tema, porque me da infinito la solución. No, no es necesario. Es necesario probar por derecha y por izquierda, especialmente en los casos de las funciones por tramos, porque ahí por ahí se produce por izquierda y por derecha como una diferencia. Acá no. Gracias. No, de nada. La discontinuidad es esencial. Vamos a ver en el 1. ¿Qué pasa en el 1? Tengo que analizar cuánto vale la función en el 1, si existe el límite en el 1 y si son iguales. Esta es la función, era la función, ¿se acuerdan? Si reemplazo por 1, me da 1 arriba y 2 abajo. Quiere decir que f de 1 es un medio. ¿Existe la función entonces en el 1? No. Sí, Sí, la imagen es un medio. la imagen es un medio. Existe la función f de 1 es igual a un medio. Ahora, ¿existe el límite? Y recuerden que el límite cuando reemplazábamos y nos daba un resultado no se indeterminaba, ya está, encontrábamos el resultado del límite. Entonces, si reemplazo por 1, para calcular el límite también me da un medio. La función me da un medio, el límite me da un medio, ¿cómo son entre sí? Iguales. Iguales. Entonces, se cumple la primera condición, listo. Se cumple la segunda condición, listo. Se cumple la tercera, sí. F de 1 es igual al límite cuando x tiende a 1. ¿Y cuánto me dio? Un medio. Entonces, como son iguales, la función es continua en x igual 1. ¿Por qué es continua? Porque se cumplen las tres condiciones. ¿Se entiende? Bien, vamos a ver qué pasa acá con esta. A ver, les doy un minutito para que la piensen. Les pide que analicen la continuidad en x igual 0. Si es continua. Para ver si es continua en el 0, recuerden que tenemos que analizar las tres condiciones. Imagen, límite y verificar si son iguales. A ver, piénsenlo un minutito y lo hacemos.
Profe, Bien, eso no es discontinuo, no es la que va a ser una recta y en la función de arriba va a ser un solo punto, en x igual a claro, 0, pero existe exactamente, sí, límite. exacto. Este es un caso, por eso vieron hacer los gráficos sirve porque uno como que después, cuando ve la fórmula de una función, puede como visualizar qué puede llegar a quedar en el gráfico. Si x es igual a 0, o sea, este es un único punto. Cuando hay una igualdad acá es que va a ser un punto solito. Si Sería x es igual a discontinuo 0, evitable. exactamente. Ahí tenemos las tres condiciones. F de 0 es 2. Reemplazo acá 0 más 1, 1. 2 a la 1, 2. F de 0 es 2. Ahora, para analizar el límite, y esto es muy importante, yo tengo que trabajar con esta parte. ¿Por qué? Porque la x es distinta de 0. Quiere decir que me voy a acercar tanto de la izquierda como desde la derecha con esta formulita. Entonces, el límite cuando x tiende a 0 sería 1 medio por 0, 0 más 3, 3. La imagen me dio 2 y el límite me dio 3. ¿Cómo son diferentes? ¿Cómo lo escribo simbólicamente? Así. F de 0 es distinto o es distinta al límite cuando x tiende a 0 de la función. Acá podemos poner de f de x. Oh, bueno, muy capaz. Ahí podemos poner f de x, que es lo mismo. Así es más fácil la lectura. Límite cuando x tiende a 0 de f de x, que bueno, para hacer este límite utilizamos esta partecita de la fórmula. ¿Cuánto me dio f de 0? 2. ¿Cuánto me dio el límite? 3. ¿Cómo son estos números? Diferentes. Entonces es una discontinuidad evitable. El límite existía, pero me dio distinto a la imagen. Bien, ¿habían pensado en eso más o menos? ¿Sí o no? Bueno, Mazo, profe. más o menos. Bueno, la idea siempre es eso, por ahí esto del diferente y el igual a veces marea un poco, pero recuerden siempre esto. Si yo tengo que calcular el límite y la función está por partes, y en una de las partes dice acá un diferente, quiere decir que tanto por izquierda como por derecha voy a estar acercándome con esta parte de la fórmula. ¿Por qué? Porque esto es un punto suelto. Es un punto que está solo. Solo para x igual 0 reemplazo acá. Así que bueno, eso es para tenerlo en mente siempre que tengo un diferente y un igual en una función por partes. Bueno, yo había anotado acá el ejercicio 4, lo voy a pasar de largo, porque es un poquito largo para hacer. Después cualquier cosa lo vemos más adelante, o después en la clase o la clase que viene. Y acá estamos con asíntotas. Vamos a empezar con asíntotas. Yo les aconsejaría que no me abandonen. Vamos a cortar 10 minutos, así pueden tomar algo si quieren y volvemos. Son y 5, y cuarto, y 20 como mucho, si les parece, así podemos ¿Y trabajar 20, con profe, puede asíntotas. ser? Y 20, así pueden tomar un poco más de agua. Y 20, ahí detengo la grabación y háganme acordar por las dudas que Bueno, Profe, pongo a igual grabar. después vamos a hacer un ejercicio